Bienvenidos a Apoyo Red, yo soy Natalia y hoy traigo un vídeo un poco diferente. Uno de los objetivos de Apoyo Red es dar a conocer la profesión de terapia ocupacional. Y estaba dándole vueltas y pensando que una de las maneras que sería más adecuada y más práctica pues es contar mi experiencia en primera persona de cómo se estudia esta carrera, las asignaturas que tiene, los precios, consejos, qué te cuesta más, qué menos y sobre todo un apartado concreto de prácticas, explicar cómo ha sido mi experiencia en cada uno de los centros de prácticas que he estado y opiniones y comentarios que me han llegado también pues de todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Este vídeo va a ser el primero de muchos otros, como digo, y va a estar dentro de la lista de reproducción del Rincón de Terapia Ocupacional. Así que ahí a lo largo de los meses podréis ver un montón más de variedad. Vamos a empezar hablando en primer lugar de que la carrera de terapia ocupacional es un grado como tantas otras que dura 4 años y en cada uno de los años pues hay diferentes asignaturas, la media de asignaturas son 9 y pues como habréis podido comprender el primer y el segundo año es donde está la mayor carga teórica. Antes de empezar dando el listado del nombre de las asignaturas que hemos tenido a lo largo de la carrera, pues debo explicar, por si acaso alguien no ha empezado ninguna, pues que la universidad se divide casi siempre en cuatrimestres. Empiezas en septiembre y acabas en diciembre y luego de diciembre a junio, así. ¿De acuerdo? Y en ese cambio de cuatrimestre pues cambian las asignaturas, excepto aquellas que son anuales, pero que realmente la mayoría pues suelen ser para un cuatrimestre o para otro. ¿Qué ocurre también cuando suspendes? Pues cuando suspendes algo del primer cuatrimestre, la recuperación de esa asignatura está al final del segundo cuatrimestre, por lo tanto a veces pues es un poco lioso porque no solo tienes que sacarlas del segundo cuatrimestre, sino empezar a pensar también en si te ha quedado alguna del primero, pues estudiar para poder conseguirlo y pasar al siguiente curso limpio. Otra peculiaridad de las asignaturas de terapia ocupacional es que no son solamente teóricas. En terapia ocupacional tenemos asignaturas teóricas y prácticas en empresas. Aparte de eso, algunas asignaturas teóricas tienen un apartado de prácticas en la propia universidad, donde pues en ellas aprendes a poner en práctica, como es lógico por la palabra, todos aquellos conocimientos que has aprendido, lo cual es muy útil y yo lo valoro infinitamente. Yo debo decir que he estudiado, que no lo he dicho, en la Universidad Rey Juan Carlos. Esta carrera también se puede estudiar en otras universidades, pero el funcionamiento es diferente. Así que en este caso sí que doy un punto a favor a esta universidad en este sentido, porque aunque pasas muchas horas en la universidad, el hecho de poder poner en práctica los conocimientos teóricos sí que te hace afianzarlos más y tener muchísima más seguridad para cuando llegas a las prácticas en las empresas. Las prácticas en empresas o en asociaciones, en centros médicos, en un sinfín de recursos que ya os iré comentando, se hacen en el tercer y en el cuarto año. Por lo tanto, como decía, en primer y segundo año tienes una gran carga teórica, aparte de la parte práctica de algunas asignaturas, pero que se enmarca ahí, no sales de la universidad. Y en tercer y cuarto año compatibilizas asignaturas con parte práctica en un centro fuera de la universidad, que eso sería de miércoles a viernes. Si queda alguna duda porque me esté explicando mal o lo que sea, yo es que lo tengo muy interiorizado, pero si quedan dudas, por favor no dudéis en preguntarlo en comentarios o a través del formulario de la página web, ¿de acuerdo? Empezamos ahora ya así con las asignaturas, por ejemplo, de primer año. Pues hay un poco de batiburrillo general, porque por ejemplo tenemos, que las tengo aquí en el ordenador, psicología general, antropología social, deontología, fundamentos de la terapia ocupacional, valoración y técnicas también de la terapia ocupacional, psicología del desarrollo y anatomía y fisiología humana. Bueno, como veis, pues realmente solo fundamentos, valoración y quizá bases son las que más se pueden aproximar a lo que es la carrera. Pero como digo, en primer año, como en la mayoría de las carreras, estamos muy en la superficie y no palpamos casi nada de lo que es la real y pura terapia ocupacional. Pero bueno, esto como digo es en todas las carreras, así que si alguien está empezando o va a empezar el año que viene, que no se desanime con ese primer año, porque es que nos pasa a todos, que llegamos y decimos, ¿esto qué narices tiene que ver con la terapia ocupacional, o con la psicología, o con fisioterapia, o con lo que sea que estéis estudiando? Pero luego al final acabas viendo el sentido, así que se trata básicamente de aprobar, de intentar retener los conocimientos que veas que a largo plazo te pueden resultar más prácticos, y ya está, y pasar de largo. Hay algunas asignaturas que realmente hay que pasarlas de largo. De todas estas que os he leído, por ejemplo, pues deontología y antropología hay que pasarlas de largo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Psicología general sí que te puede dar algunos patrones de modificación de conducta y alguna forma de tratar pues comportamientos que puedas ver en un futuro en algunos pacientes, pero por lo demás, poco. En cuanto a fundamentos de la terapia, valoración y bases, tenían una parte práctica, como os decía antes, o aparte de su temario, ese propio temario lo veíamos luego en parte práctica. En el caso, por ejemplo, de valoración y técnicas, pues veíamos todas esas escalas de valoración que son tan importantes. ¿Hay algún vídeo en el canal ya de esas escalas de valoración? Pues decir que parte de ese temario se aprendió en este primer año y también se reforzó en el segundo.
Pero no puedo pasar de largo ese primer año en terapia ocupacional sin mencionar, por supuesto, a anatomía y fisiología humana. Estas dos asignaturas fueron, no sé, como un ahorcamiento. No sé si algunos que entraron en la carrera venían de ciencias o venían de letras. Creo que es evidente que si vienes de ciencias en este sentido lo tendrás más fácil porque tendrás un componente físico, una pequeña base. Yo venía de letras, no tenía ninguna base que pudiese parecerse a algo médico, ni siquiera en relación a los huesos o músculos que tenemos en nuestro cuerpo o los componentes a nivel de estructura general de nuestro cuerpo humano, no había dado biología. Por lo tanto, en este sentido estaba bastante pez y me costó mucho aprobarla. Quien me conoce sabe cuánto. Pero lo que sí que debo decir es que se consigue. Anatomía y fisiología fueron las dos únicas asignaturas en mi caso que se me atragantaron. Todas las demás las pude aprobar a la primera y no tener que volver a pagar una segunda matrícula. Excepto, como digo, estas dos. Pero se consigue. Les hablaré con detenimiento, de algunas de estas asignaturas en particular, enseñaré temario y formas de estudio, porque además, al final de toda esta carrera, en vez de hacer un trabajo de fin de grado, el TFG, se hace otra cosa que se llama la ECOE. Así que para hablar de esta maravillosa prueba que nos ponen, también os hablaré con detenimiento de alguna asignatura, os enseñaré temario, cómo se estudia, cómo son los exámenes, para acercaros un poquito más y que veáis a qué os enfrentáis. En el segundo año estoy aquí leyendo las asignaturas que hay, ya sí que nos metemos un poco más en materia de terapia ocupacional, está áreas del desempeño 1, teoría de la terapia ocupacional, nuevas tecnologías, esta no vale para nada. Y sobre todo empezamos a tener asignaturas muy médicas. Por ejemplo, empieza patología quirúrgica, psicopatología y modificación de conducta, patología médica y psiquiátrica, entre otras, ¿de acuerdo? Esto debo destacarlo, hay muchas asignaturas a lo largo de la carrera que van a ser básicamente de analizar cuáles son las enfermedades y cómo repercuten a nivel funcional. Luego ya, cuando nos metemos más en materia de terapia ocupacional, empezamos a ver qué técnicas y métodos pueden ayudar a solventar el nivel de funcionalidad de esas enfermedades en concreto. Y dices, ¿por qué narices me tengo que aprender las enfermedades? Pues bien, porque si te viene una persona con una cosa, con una enfermedad, con una patología, y tú no sabes cuál es, no vas a saber cómo le afecta. Realmente, a los terapeutas ocupacionales no nos importa la enfermedad en sí, sino cómo repercute en su vida diaria. Pero para eso hay que conocerlo todo. Así que este razonamiento cuesta entenderlo porque cuando estás estudiando, pues lo ves todo muy chungo, muy difícil y piensas, jolín, pues no soy médico, ni enfermero, ni una rama sanitaria pura. ¿Por qué narices tengo que estudiar esto? Pues sí, porque eres parte del equipo rehabilitador y se puede trabajar en hospitales a la par que se puede trabajar en muchos otros recursos de la comunidad. Entonces, sobre todo para aquellas personas que se vayan a dedicar más a la vía sanitaria, que vayan a estar en hospitales o en centros de salud, pues esta parte es muy importante, pero como digo, hay que aprobarlas todas. Así que, en cuanto al tercer año, ya empezaríamos las prácticas universitarias fuera del centro, las prácticas externas en centros laborales y asociaciones. Ya os contaré cómo es el proceso de selección, pero ahora me quería centrar en las asignaturas. En este caso, seguimos con el componente más físico, pero también empezamos a sentar mucho más los métodos y a veces se repite un poco el temario, pero ya como que lo vamos teniendo muchísimo más claro. Como digo, vamos a centros fuera de la universidad, así que tener en cuenta que ahí tenemos que poner en práctica todo lo que ya sabemos, así que cuando llegamos a este punto debo reconocer que ya sabemos bastante. En este tercer año también, pues destacar dos asignaturas, la de adulto mayor y salud mental, ambas también con su parte práctica. Así que ya empezamos a hablar también más de las personas, nos metemos a conocer en profundidad cuáles son sus dificultades del día a día y empezamos con la parte más social, para ya culminar en el cuarto año con las dos únicas asignaturas teóricas que hay, que son infancia, o sea, terapia ocupacional en infancia y terapia ocupacional en riesgo social. Estas cuatro asignaturas que os he mencionado son pues la parte más social de toda la carrera. En mi opinión, que me quiero dedicar y me dedicaré y me dedico, estoy empezando, a la rama más social de la terapia ocupacional, se queda un poco escaso y tienes que complementarlo de otra manera. Pero para todas aquellas personas que se vayan a dedicar más a la rehabilitación física o neurológica, la carrera te da un aporte de conocimientos suficiente y que puedes empezar con una buena formación. Y bueno, después de este mega repaso así rápido, pues debo contaros cómo es un poco el día a día de esta carrera. Yo, eso de sentarme en el parque, en el césped, como en otras facultades, a tomar unas cervezas, no lo he vivido jamás, creo que mis compañeros tampoco. Quizá entre un descanso de que acabas la primera tanda de la mañana de asignaturas, comes y empiezas las prácticas de por la tarde, pues quizás ahí te puedes tomar una Coca-Cola, te puedes ir a la cafetería y sí que te puedes divertir, no digo que no. Pero tal como para sentarte, hacer fiestas, no acudir a clase o hacer ahí, no sé, todo ese tipo de vida universitaria que se tiene en otras facultades,
os aseguro que no. Terapia ocupacional es sacrificado, no es que diga que sea medicina y que sé que hay carreras más complicadas, que no es que sean más complicadas, sino que requieren mayor hora de estudio, pero terapia ocupacional no se queda atrás. Tiene que gustarte mucho, tienes que echarle muchas horas, sobre todo, ya digo, en los primeros años a nivel de conocimientos más médicos, pues tienes que aprenderte todos esos nombres, cómo funcionan los nervios, cómo se llaman los músculos, qué movimientos hacen, las restricciones de la participación de las personas en función de cada una de esas patologías. Ya como mencionaba, no son solo físicas, también son neurológicas e intelectuales, así que imaginaos la variedad de temario que puede haber en la cabeza de un terapeuta. Brutal. También debo deciros que se va olvidando y luego vamos seleccionando y cada uno pues enfoca su práctica profesional a lo que considere que es para su persona lo mejor, ¿no? Pero que así de repente pues vienes un batiburrillo de conocimientos y es súper importante tenerlo bien establecido y organizado para no liarla básicamente y poder ir aprobando cada examen. Y una cosa que también debo destacar, que siempre lo digo, quien me conoce sabe que lo he dicho muchísimas veces, que es una cosa que me mosquea muchísimo en la universidad, pues es un poco la organización de estas asignaturas. Empezabas las clases bastante pronto, no sé si era a las 8 o a las 9, pero que era bastante pronto, y tenías mucha carga, sobre todo los primeros años, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor acababan a las 2 o a las 3, y después había grupos, como digo, la parte de las asignaturas que tenían parte práctica, pues nos dividían la clase porque éramos mucho en 3 grupos. Pues yo debo decir que yo era grupo 3, no sé si es por el grupo 3, aquellos que se apelliden con las últimas letras del abecedario, lo siento, no vais a tener buena suerte. Esto es así. No sé por qué, pero siempre teníamos las prácticas a unos horarios malísimos. Eso significaba que tenías horas libres entre la teoría y la práctica, ahí, inservibles, que a lo mejor a lo largo del curso pues ya sí que puedes empezar a trabajar porque puedes ir adelantando y estudiando, pero al principio es complicado, no te sobra tiempo. Pierdes mucho tiempo en la facultad. Y por otro lado, esas prácticas acababan muy tarde, como a las 7 de la tarde. Yo recuerdo el primer y segundo año que tenía días que empezaba por la mañana y acababa a las 7 de la tarde, suponiendo que esto era un horario de mañana. Yo decía, un horario de mañana no acaba a las 7 de la tarde, ¿no? Esto pues a mí me molesta mucho porque no te permitía tener un trabajo más que los fines de semana, porque no puedes llegar a una empresa y decir, no, yo es que solo puedo trabajar los lunes hasta las 2, los miércoles solo por la tarde, los jueves. Eso no te cogen en casi ningún sitio, así que al final acabas haciendo pues trabajos sin contrato y en los fines de semana. Así que yo, como resumen, sí que saco una experiencia positiva de la facultad, pues un poco a medias, porque creo que la organización es relativa, creo que el precio es excesivo y creo que deberían de ajustar un poco más el temario para que no se solapen conocimientos, ¿no? Pero como resumen, pues ha sido divertido, si te gusta la carrera, pues lo hagas disfrutando y cuanto más tiempo pasa, pues más la disfrutas. El primer año no os deis por vencidos aquellos que estéis ahí con la anatomía y la fisiología, se supera, y para aquellos que vayáis a acabar, pues enhorabuena porque estamos ya palpando la terapia ocupacional. Y nada, no me voy a enrollar más porque creo que ya me he enrollado suficiente. Y nos vemos en el próximo vídeo relacionado con esta temática. Espero que os guste. Darle a like para que yo vea ese feedback. Recordad que hay un montón de novedades en Apoyo Red. No dejéis de echarle un ojo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!